Fases de la cicatrización. Tenemos 3 fases de la cicatrización de las heridas. La primera es la inflamación, en la que se da un exudado fibrinoso. La segunda es la proliferación, que tenemos un tejido de granulación. La maduración es la tercera, donde se da un borde que avanza o se retrae. Las 3 fases pueden producirse al mismo tiempo y solaparse con sus procesos individualmente. La primera fase inflamatoria va a ser de reacción inmediata del tejido a la lesión, en la que hay una mayor permeabilidad vascular, migración de las células a la herida, secreción de citocinas y factores de crecimiento, activación de células desplazadas. La fase de inflamación inicia con la hemostasia, donde se da una vasoconstricción intensa por las arteriolas y capilares locales, una vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, adhesión plaquetaria, finalizando con la cascada de la coagulación. Luego se da un fenómeno de quimiotaxis, donde los leucocitos mononucleares se acumulan y se transforman en macrófagos. Esta quimiotaxis produce la migración y concentración de neutrófilos que van a digerir a bacterias, a desechos extraños y tejidos necróticos con enzimas lisosomales. Los mastocitos van a degranularse, liberando histamina y mediadores de la vasodilatación y la migración celular. Esto se da con la llegada de los neutrófilos al sitio de la herida a las 6 horas aproximadamente por estímulos quimiotácticos. Luego se da una fagocitosis de las bacterias y proteínas de la matriz por liberación de enzimas y producción de radicales libres, dando una inflamación resultante, la cual es un edema localizado, dolor, fiebre, enrojecimiento alrededor de la herida, y se da posterior a esto un acúmulo de monocitos que van a reemplazar a los neutrófilos 2 o 3 días después por factores quimiotácticos igualmente. Los monocitos se transformarán en macrófagos y se unen a proteínas de la matriz extracelular promoviendo la fagocitosis. Luego se da una descontaminación del foco y desbridamiento autolítico facilitado por la liberación de enzimas colagenasas. Posterior a esto se da una liberación de interleuquina 1 por endotoxinas bacterianas que van a activar a la liberación de esta interleuquina por los macrófagos. La interleuquina 1 va a estimular la liberación de interleuquina 8, que atraerá más neutrófilos, aumentando la destrucción tisular. Y finalmente se produce una inducción de la angiogénesis y formación de tejido de granulación, células reparadoras que liberan citocinas o factores de crecimiento. Luego tenemos la fase proliferativa, que se da cuando las respuestas agudas comienzan a ceder. Aquí tenemos la formación de tejido de granulación compuesto por helecho capilar, fibroblastos, macrófagos, colágeno, fibronectina y ácido hialurónico. Dentro de la fase proliferativa tenemos 3 fases: la fibroplasia, la angiogenia y la epitelización. Dentro de la fibroplasia se da una proliferación de fibroblastos, acumulación de sustancia fundamental y producción de colágeno. Los fibroblastos son quimiotraídos donde se dividen y producen componentes de la matriz extracelular. Llegan al sitio de la herida entre las 48 y 72 horas, formando colágeno y sustancia fundamental. Estos contienen miofibroblastos con características de músculo liso que contribuyen a la contracción de la herida. La aparición de colágeno tarda por el tiempo que necesitan las células mesenquimales a diferenciarse en fibroblastos. Luego tenemos la angiogenia, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos estimulada por citocinas como son TNF-alfa y factores de crecimiento. Necesaria es esta formación para respaldar el ambiente de cicatrización de heridas. Esta inicia junto a la fibroplasia
Después de 1 a 2 días, los capilares van a sufrir una regresión por tumefacción mitocondrial, una adherencia plaquetaria a las células endoteliales y una ingestión de los capilares necrosados por los macrófagos. Luego tenemos a la epitelización, donde se da una proliferación de las células basales. Los queratinocitos migran desde los bordes de la herida para restablecer la barrera cutánea, mientras las células epiteliales migran a la herida. Las células proximales proliferan activamente por la liberación de mediadores solubles. A medida que se deposita una nueva matriz extracelular en el sitio de la herida, el coágulo de fibrina inicial se lisa mediante una combinación de enzimas proteolíticas extracelulares y fagocitosis. Al mismo tiempo que se elimina la fibrina, se deposita una matriz temporal formada por proteoglicanos, glucoproteínas y colágeno tipo 3. Finalmente, la matriz temporal se elimina mediante una combinación de digestión extracelular e intracelular y se deposita la matriz definitiva rica en colágeno tipo 1. Finalmente tenemos la fase de maduración, donde los elementos clave de esta etapa van a ser la reticulación del colágeno, la remodelación del colágeno, la contracción de la herida y la repigmentación. La resistencia a la tracción de cualquier herida es directamente proporcional a la cantidad de colágeno que esté presente. La contracción de la herida puede darse o una contractura de la herida. La contracción de la herida es mediante un movimiento centrípedo de todo el espesor de la piel circundante y reduce la cantidad de cicatriz desorganizada que existe. En la contractura de la herida va a haber una constricción física o limitación de la función que va a resultar de la contracción. Gracias.